Ya les habíamos anunciado que íbamos a hablar con Eduardo Belvis, que lo tenemos aquí nuevamente. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar presente con nosotros. Él pertenece a la asociación Ferraz Génova y es miembro de la Junta Directiva. Bien, para desgracia de 500.000 familias, que se calcula que parece ser que son más, aproximadamente. Bueno, pues este día 9 de mayo, hace nada más y nada menos que 8 años que han pasado al olvido. Esas familias que algunas con un poquito de sus ahorros y otras con un muchito de sus ahorros fueron estafadas vilmente. Hay mucha gente, y de esto no nos vamos a engañar, que dicen: ah, pero ¿qué pasa? Esto es como lo de las preferentes, que son tontos. No, pues no eran tontos. Miren ustedes, de tontos nada, porque yo tuve un dinero allí. Lo que pasa que no sé por qué, una vez más la Virgen me alumbró y 15 días antes de saltar la historia lo recuperé. Me dio mal fario aquello. O sea que yo también era tonta entonces. Vamos a ver qué ha pasado en estos 8 años, porque todavía no se sabe nada. Y si todavía estuviéramos esperanzados a que se supiera, pero es que todavía estamos como en pañales, ¿no? Estamos peor que en pañales. Peor. Perdón. A ver, lo primero, me decías gracias por asistir. Por favor, estamos nosotros agradecidos de que una vez más Ascensión Marín, Radio Inter y esta casa y el programa de Abriendo Boca nos dé oportunidad de manifestar nuestra voz, nuestros argumentos, y que estamos todavía aquí. La segunda cuestión, nada más lejos que querer corregir a la presentadora de este programa y directora, pero has hablado de estafados. Yo quiero hacer un matiz. Sí. En todo caso, a partir del 9 de mayo sí hemos sido estafados. Por una brutal... del 9 de mayo de hace 8 años. Del 2006, efectivamente. Vale. A partir del 9 de mayo del 2006. Vale. Es decir, antes no. Nosotros no vamos a entrar en si los imputados son o no culpables de algún delito. Ahí está la justicia. Lo que pasa es que, como ha dicho también antes en la previa presentación, la justicia, que durante 8 años sigue en un proceso de instrucción del sumario, eso ni es justicia ni es nada. Y quiero traer a colación, precisamente hace pocas semanas, el juez Garzón, ex juez Garzón, hacía unas declaraciones diciendo que la instrucción de los seres, que llevaba 4 años, hombre, que esto era una atrocidad que de alguna manera vulneraba, hería y era pues lamentable y hacía pues sufrir a las víctimas, a los imputados. Yo le quiero decir, con todo respeto, al ex juez Garzón, a su anterior Marlaska, a su actual Ruz y por supuesto al juez de Afinsa, Pedraz, que este no ha cambiado, que hay unas víctimas, pero auténticas, verdaderas. No hace falta celebrar ningún juicio para decir que hay unas víctimas, que somos las 500.000 familias que nos hemos visto desposeídas de nuestros ahorros, de nuestra dignidad y de nuestra total defensa ante un Estado de Derecho por culpa de una brutal intervención de unos verdugos que lo que han hecho ha sido arruinarnos. ¿Por qué se produce esa intervención? ¿Qué afán de dejaros como os han dejado había? No quiero entrar en el terreno de las especulaciones. Me gustaría traer aquí todo lo que son hechos ciertos, empíricos y contrastados. Pero vamos a ver, si existe una ley, la 35/2003, y pido perdón por dar datos que son, pues en fin, que excluía a estas empresas de las actividades financieras en su disposición cuarta. Digo yo que esa ley, sancionada por el rey, autorizada, legítimamente votada, estaba en vigor. ¿Por qué estos señores se la saltan? ¿Por qué la
inspectora Yabar, en representación del Ministerio de Economía y Hacienda, que no tiene atribuciones para ello, cambia la calificación de unas empresas, dice que son financieras y presenta unas denuncias que conllevan después la intervención. ¿Por qué? Para que luego, de la manera más hipócrita, falsaria y yo diría de burla hacia toda la sociedad española, pero en concreto hacia las víctimas de Forum y Afinsa, en el año 2007 se aprueba una ley que dice que estas empresas son mercantiles. O sea, ya había una que lo decía. Se interviene porque son financieras, 6 meses más tarde se pone encima de la mesa una ley y finalmente se aprueba en el año 2007. Mire, esto es el cachondeo padre o el cachondeo madre. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Pues mire usted, especulaciones las mínimas posibles, pero ahí hay un hecho absolutamente contrastado, que es que de repente el Partido Socialista Obrero y Español, que en este asunto nuestro de Forum y Afinsa no ha ejercido ninguno de los 3 conceptos ni por el forro, pues mire por dónde recibe unos ingresos que no sabemos atípicamente de dónde vienen, que le permiten amortizar una parte de los intereses de la deuda histórica que llevaba 18 años sin poder amortizar, y como consecuencia de lo cual resulta que un conjunto de bancos, fundamentalmente uno mayoritariamente, pues les condonan una serie de intereses. Casualmente, hombre, en esas fechas. ¿Qué banco, José? El banco principal, sí. El Santander. Vale. Casualmente resulta que en esas fechas las acciones de Escala, filial de Afinsa en Estados Unidos, pues caen brutalmente, pero vamos a precios de... Y hay un hedge fund, un fondo buitre, un fondo de los que se dedican a especular comprando acciones tomando acciones prestadas para venderlas a un alto precio cuando están en plena cotización muy alza, cuando consiguen que esa empresa caiga a los suelos, las acciones bajan a céntimos prácticamente, compran esas acciones, se las devuelven a los que se los han prestado y ganan auténticas millonadas de dólares en este caso. ¿Tú estás escuchando, María Elena? Entonces, cuando todo esto se enlaza con una serie de intervenciones, pues del Charles Dublin, hablando mal de los sellos, consiguiendo que se anulen o no se renueven, vamos a hablar con propiedad, que no se renueven las pólizas que tenían de seguros contratadas estas dos compañías con una multinacional, la Joyce, en miles de millones de euros, asegurando la filatelia de estas compañías. Cuando se dicta una ley que obliga a Hacienda a que si va a poner una denuncia sobre un sujeto tributario, tiene que comunicárselo al sujeto tributario. Resulta que Hacienda presenta las demandas contra Forum y Afinsa en el año 2005, esta ley le obliga a comunicarlo, pero no lo comunica. Meses más tarde se dan cuenta en el Partido Socialista del tremendo error y lo que hacen es modificar la ley con carácter retroactivo desde el 1 de enero para salvar el trasero a Hacienda que ha incumplido esto, porque si no se les cae todo el circo que han montado. Y así sucesivamente, es decir, es que las irregularidades son de un libro, pero de un libro de 500 páginas. Nosotros, en nuestro manifiesto, hemos recogido algunas, porque no podemos recoger todas, las más importantes. Vamos a por ellas. Pues hombre... De todas maneras, voy a hacer un pequeño inciso. Estas familias, muchas de ellas obreras y españolas. Obreras y españolas. Pues ojo al dato. Piensen ustedes en lo que acaba de decirnos don Eduardo Belvis. Ustedes, obreras españolas. Vamos. Bien, decíamos la ley 35/2003 que estaba en vigor. Primera atropelía. La agencia tributaria, a través de la inspectora, denuncia a Forum y Afinsa en julio del 2005 que no tiene capacidad para cambiar la calificación de mercantiles a financieras. Pongo un ejemplo. La SICAP
Hacienda pretendió que las FICA tributaran de otra forma. Sí. Salió la CNMV, salió el Banco de España diciendo, señores de Hacienda, dedíquense ustedes a recaudar, que es su función, que la calificación de las empresas ya la hacemos nosotros. Se han haciendosos. Aquí la señora Teresa de Abar cambia la calificación y ni Dios mueve un dedo. Bueno, por ejemplo, paralelamente a la denuncia, la Audiencia Nacional había firmado, ojo, en marzo del 2006, una sentencia diciendo, que además ratificaba otra sentencia del Tribunal Supremo, diciendo que las empresas eran mercantiles. Marzo del 2006, es decir, estamos hablando de que se interviene en mayo del 2006. Y en marzo del 2006, por un recurso que había presentado Afinsa concretamente para el tema de las provisiones y del impuesto de sociedades, no, le dice que no, que en absoluto, que son mercantiles y que no tienen que tributar de esa forma, sino como mercantiles. Y se interviene en mayo del 2006. Se tarda un año desde que la Agencia Tributaria presenta estas demandas en julio del 2005 hasta que se interviene en mayo. ¿Qué se está esperando? Mire, que a 31 de diciembre venza la póliza de Forum con la Joyce y que un par de días antes de la intervención venza la póliza de Afinsa para que no estén esos seguros en vigor. Es decir, tenemos una percepción de que hay una hipocresía enorme, sobre todo cuando después de todos estos avatares y de la intervención van y sacan una ley que dice que son empresas mercantiles y que de financieras nada y que para adelante. Pero bueno, ¿ante qué estamos? A ver, a mí me sorprende soberanamente que ustedes lleven 8 años, que todavía se está instruyendo, por lo que se ve, ¿no? Está en proceso de instrucción el sumario. Vamos, esto es como el caso Malaya y yo no sé con quién los seres y la madre que los parió. Bien, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, hemos visto con qué rapidez se ha llevado a los tribunales a un juez que estará loco o no. La gente cree que está un poco oído de la cabeza, pero chirría mucho todo esto. Pero qué rápidos han sido, me pregunto yo. Pero qué rápidos han sido cuando lo que había que hacer era demostrar que el presidente de Caja Madrid entonces estuvo encarcelado porque a un juez se le puso la punta a la nariz. Qué rápidos. Pero si en menos de un mes lo han puesto delante de la justicia a sus propios compañeros. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nosotros, a raíz de la intervención que el señor Pujalte tuvo en la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados, está grabado, y está el vídeo en YouTube y lo podemos ver, donde con una valentía que hay que reconocérselo así públicamente, afirma, ante la exposición que le hace el señor Hurtado del Partido Socialista, pidiendo pues estas miserables, vamos a decir, peticiones de un porcentaje del dinero, que hombre, que pobre gente, con lo que han sufrido, con lo que llevan, pasado y tal, y claro, ya le infla las narices al señor Martínez Pujalte y le dice, me parece mentira que ustedes, que son los que han intervenido, que ustedes, que son los que les han arruinado, nos vengan ahora a nosotros a decir que si pitojes y flautas, cuando la intervención que hicieron ustedes fue una intervención política para tapar el escándalo del PSOE por la detención ilegal de los diputados del PP. Y no deja de tener cierto sentido esto de que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid ocurrieran estos actos. Bien. Pero el señor Martínez Pujalte, que como político ha sido valiente y ha soltado lo que ha soltado, pero nos da la sensación de que tanto el señor Martínez Pujalte como el Partido Popular saben que hay una trastienda mucho mayor, mucho más oscura, mucho más grave. Es decir, aquí hay unos verdugos, el todopoderoso caballero de un dinero, que compra toda clase de voluntades políticas, judiciales, mediáticas y de todo tipo. Y lo que no puede comprar lo destruye, a las pruebas me remito, que no quería para nada estas empresas. Y no solo era que había que intervenirlas, no, es que de facto se cierran. Porque intervenciones ha habido en este país, se ha puesto un administrador judicial, se ha hecho una gestión, se ha limpiado lo que hubiera que limpiar
y han seguido adelante las empresas. ¿Y léase Banesto y léase... Vamos a ver, ustedes tenían depositado un dinero a cambio de unos sellos y demás zarandajas. ¿Y dónde está el dinero en este momento? Nos gustaría saberlo. ¿En algún sitio tiene que estar? No puedo, de verdad, no podemos contestar a esa pregunta porque lo que hay son un dinero en efectivo que había, que se lo están llevando los administradores concursales de las dos empresas, un pago que han realizado los administradores concursales de Forum del 10% y un pago que parece ser están realizando ahora del 5%, aunque he leído por ahí en algún sitio que se les ha acabado el dinero y que ya no tienen más y que hasta que no vuelvan a vender más activos de la empresa, pues no van a poder seguir pagando. No sé si esto es del todo cierto o no, pero está circulando por internet una información parecida. Pero en cualquier caso, mire usted, quien hizo la ley concursal sería un figura jurídicamente hablando. Pero desde el punto de vista de las matemáticas sencillas, vamos, de la aritmética casi si me apura, era un auténtico desastre. Porque poner los ingresos de los administradores concursales en base al cálculo del activo y el pasivo, y que esa diferencia fuese sobre la que se basara su retribución, la mayor atrocidad. Porque mire usted, el pasivo no se puede cambiar, es el que hay, debemos, esto es lo que debemos, no se puede cambiar. Pero el activo, no hombre, que voy a decir yo que vale esto 10, esto vale 1. Claro. No es ser tan tonto, claro, de poner que vale 10 y entonces 10 a 12, nada más que cobro sobre 2. No, vale 1. Por lo tanto, de 1 a 12 que debemos, mis emolumentos van sobre 11. Vamos a ver, sobre el día 9 de mayo del año 2006, es así, ¿no? Año 2006 es cuando se realizan las intervenciones. Ese día que sí que se realizan las intervenciones y a partir de ese momento son estafadas aproximadamente 500.000 familias, ¿de cuánto dinero estamos hablando que en ese momento deberían de tener esas familias invertido en Forum y Afins? Se calcula por los datos que han publicado los administradores concursales de una y otra empresa que están en torno, no llegan a los 6.000 millones de euros, 5.800, una cosa así. Y yo pregunto, María Elena, ¿dónde se puede esconder 6.000 millones de euros? No sé, me parece mucho dinero para estar escondido en un cajoncito. En algún sitio tiene que estar, que duda cabe. En algún sitio. Físicamente nunca los vamos a llegar a ver, tú y yo, porque no queremos, porque no queremos. Pero, ¿entrarían en esta habitación? No sé. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! De todas las maneras, esa cantidad, con ser tan brutalmente astronómica, es el chocolate del loro si lo comparamos con lo que se está pagando para los rescates bancarios, el FROD, el Saref y lo que se está robando. Pero es que el chocolate del loro... lo que se está descubriendo que se ha robado. Pero es que lo del chocolate, el chocolate del loro era de 500.000 familias que se habían sacrificado hasta las últimas consecuencias para cobrar todos los meses, aparte de su pensión, un dinerillo que les daban Forum y Afinsa, para poder seguir viviendo hasta el día que Dios les llamara. Ese es el grave problema, que ese chocolate del loro era de gente que había ahorrado a lo largo de su vida y se le han quedado unos golfos, sinvergüenzas y ladrones. Y resulta que además la justicia, por si esto fuera poco, lleva 8 años que no ha hecho nada. Nada. Entonces díganme ustedes, ¿cómo tienen que estar esas 500.000 familias, que muchas de ellas les ha costado la vida? Y me consta, ¿cómo tienen que estar? Cuando una señora o un señor en un pueblo inmundo de la Comunidad de Madrid, de cualquier sitio, ha ahorrado a lo largo de su vida 60.000 euros y se los han quitado. Díganmelo. Ese chocolate del loro era toda la fortuna que tenía esa familia. Tiene usted 3 minutos para despedirse. Pues se lo agradezco. Solamente añadir que, al hilo de lo que estaba comentando usted, el martes de esta semana una señora cogió el megáfono. Todos los martes que ha hecho Dios desde la intervención, estábamos antes en Ferraz y ahora en Génova, cogió el megáfono y seca la garganta porque casi no podíamos, en fin, y le gritaba: Zapatero, Rajoy,
necesito 3.000 euros para mis aparatos de sordera del oído, estoy sorda, no oigo nada, no puedo pagarlos, me habéis quitado mi dinero. Bueno, hasta la propia policía se acercó, señora, cálmese, le va a dar algo, le retiramos el megáfono, aquella mujer con un ataque totalmente de desesperación. No es para menos, Secas las gargantas estamos de gritar a la justicia, jueces, fiscales, a los periódicos, radios, televisiones, a los políticos, a la sociedad entera, que esto ha sido una auténtica atrocidad, un expolio, un latrocinio de este país. Las cosas se podían haber hecho, si es que se tenían que haber hecho, de otra manera, no como se han hecho, al dictado de algún cerebro que es el autor intelectual de este expolio. Pues ustedes saben que siempre tendrán aquí un hueco. Muchas gracias. Porque aquí a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y como las cosas hay que llamarlas por su nombre, y no nos podemos olvidar de esos anónimos que están en sus casas y que no tienen esto que tengo yo, que es un micrófono, pues yo me hago eco de todos ustedes con este, que es una forma como otra cualquiera de emprender una lucha. Y desde aquí invito a mis compañeros en otros programas, que ya que se van a dar 8 años y el día 9 de mayo es un momento muy oportuno para acordarse de esas 500.000 familias, radio y televisión y prensa escrita, que les den un hueco, que se acuerden de esa señora que no se puede comprar los aparatos para oír, que se acuerden de las familias que han perdido todo lo que tenían, y que se acuerden de que alguien se ha quedado 60.000 millones de euros. Ustedes saben lo que es eso. Uy, yo me iba a pasar una noche. Sí. ¿Me llegaría para una noche? 6.000. Ah, perdón, 6.000. Oh, bueno, me da igual. Pero 6.000 millones, 6.000 millones de euros, Dios mío, de mi vida. Pero me llegaría para una juerguita. Ascensión, no lo sé, pero un último apunte, si me permite. Dime. El día 9 de mayo tenemos organizada una concentración a las 12:30 de la mañana. ¿Dónde? En Génova, frente al partido del PP. Pero el 10, porque es sábado y permite que puedan venir nuestros compañeros de fuera de Madrid, el 10 está a las 12:30 también organizada una concentración frente a la Moncloa. Muy bien. A ver si don Mariano Rajoy, que aunque no esté, termina por oírlo, porque desde Génova es que no lo oye, entonces nos vamos a acercar a la Moncloa a ver si lo oye. Y también presentaremos una denuncia ante la Fiscalía, que ya está prácticamente terminada, sobre todos los hechos y circunstancias de sospechosa procedencia que han acarreado todo este asunto. Mira, vamos a hacer una cosita para que pues refrescar la memoria así constantemente, ¿sabes? Una cosa ligerita, pero machacona. Cada 2 meses te quiero ver aquí. Hombre, muchísimas gracias. Y te vamos a dar 20 minutos de este programa. Vamos a machacar un poquito. Muy amables. Muchas gracias. Vamos a acordarnos de esas 500.000 familias que se las han tenido que tragar como puños y que al día de hoy es que lo vivo todos los días. Me dicen, es que con Forum, con Afinsa, que preferentes, que... Pero bueno, por Dios, pero ¿cómo se pueden ustedes hacer millonarios a costa del sudor de unos pobres desgraciados que se han pasado toda su puñetera vida trabajando? Esto es lo que hay. Y este es este país. De verdad, más vale que sueñen ustedes con mierda, que da muy buena suerte. Vamos a hacer un pequeño descanso, sonriamos por favor, y nos vamos ahora, nos va a dar Teresa una receta exquisita. Bueno, María Elena,